Propiedad intelectual en imagen con Héctor González Berlanga. Mi estimado Héctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi querido Roger? Muy buenas tardes al auditorio. ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, pues, ¿qué nos traes esta tarde nublada en la Ciudad de México? Es mezcalera, sin duda. Es Eso. mezcalera, sin duda. Fíjate, es un tema, el tema del robo de las ideas es una pregunta recurrente que me plantean las agencias de publicidad cuando se dan cuenta que la idea para la campaña se la agandalló un prospecto de cliente que les pidió participar en un pitch para algún producto, Sí. o se la apropió una agencia competidora que también participó en este pitch con el mismo cliente potencial. Es algo muy recurrente. Y mira, es un tema complejo, mi querido Roger, que además causa gran agravio y disgusto entre los creativos de las agencias de publicidad. Estoy seguro que más de uno de nuestros radioescuchas han conocido casos en donde grandes publicistas se quejan amargamente que les han robado sus ideas. Uh-huh. Y en nuestra legislación de derechos de autor, las ideas como tales no son objetos de protección. De hecho, hay mención expresa de que no son sujetas de protección. La fracción primera del artículo 14 de la Ley Federal de Derecho de Autor establece que no son objeto de protección las ideas en sí mismas, las fórmulas, las soluciones, conceptos, métodos, sistemas, principios, descubrimientos, procesos, invenciones de cualquier tipo. Tampoco son objeto de protección el aprovechamiento industrial o comercial de las ideas contenidas en las propias obras. En este pitch, que en la jerga de publicidad es una invitación a distintas y selectas agencias de publicidad para presentarle ideas y propuestas a un cliente potencial para algún producto. Normalmente en estos pitch son convocadas agencias de publicidad que no son de casa, es decir, que no trabajan necesariamente con el cliente. Sin embargo, debido a la reputación de las agencias invitadas, pues se les invita a competir con la idea de que serán contratadas y van a comenzar una relación a largo plazo. Es más común, mi querido Roger, de lo que se piensa, que las ideas presentadas por alguna agencia de publicidad que sin haber tomado las providencias debidas para la protección de su trabajo, sin querer queriendo, sean tomadas por el cliente. Desde luego, cuando esto sucede, pues ni siquiera le dan el crédito debido a su autor, colocando a la agencia afectada en una posición sumamente incómoda. A mí me cuesta mucho trabajo pensar que a una agencia de publicidad joven, reciente, se avienta el tiro de demandar a una empresa enorme por el plagio de sus ideas. Deberían de hacerlo, pero no lo hacen, por muchas razones. Y se me ocurren dos. La primera es que pues, es por falta de lana para sostener un litigio largo y costoso. Claro. ¿Sí? Y la segunda, pues la reputación de la agencia, porque se va a crear una reputación de agencia conflictiva, que no necesariamente es malo, pero no le entran por estos dos conceptos. Y mira, en palabras lisas y llanas, es un vil plagio, pues ya que copian en lo sustancial las ideas y conceptos presentados y sobre ellas basan el desarrollo de una campaña para hacerlas pasar como propias. Como lo dije al inicio del comentario, como principio general, las ideas y conceptos en sí mismos no son sujetos de protección autoral. Lo que sí es sujeto de protección es la materialización que se hace de la expresión de las ideas a través del proyecto o de este pitch que les presentó el cliente. La protección que la ley otorga se concede a las ideas en el momento de plasmarse o fijarse en un soporte material independientemente del mérito, del destino o del modo de expresión. A diferencia de lo que sucede con las marcas, que otorgan protección una vez que su registro fue concedido por el INPI, proteger los conceptos e ideas de una campaña publicitaria no requiere el registro previo, sino simplemente haberse materializado en un soporte material, pero debiendo proteger adecuadamente ese material, ese soporte material. Sí. Quizás por desconocimiento y quizás también por la idea generalizada que las ideas en sí mismas no son objeto de protección, las agencias no toman las sencillas providencias para proteger sus trabajos. Mira, los entregables son la clave de protección, ya que por lo general las agencias no incluyen a pie de página el símbolo C en un círculo, el copyright, encerrado en un círculo, con la mención, así se debe decir, C en un círculo, derechos reservados, el nombre de la agencia y el año de su elaboración. Esa de entrada es la primera recomendación. Hay dos formas ideales de protección para los trabajos presentados por una agencia de publicidad en un pitch. El primero pues, es la firma de un convenio de confidencialidad, famoso NDA, el Non-Disclosure Agreement. Es la manera ideal de proteger los trabajos de las agencias. Casi nunca lo hacen. Solicitar el registro de las obras a presentarse ante el indautor o solicitar el registro de las flashes publicitarias ante el INPI
también es otra manera ideal de protegerse antes de presentar el pitch. Tampoco lo hacen. Lo malo del asunto es que este llamado para los pitch se hacen con muy poca antelación y es muy complicado obtener la firma del NDA y mucho más complicado es ir al INPI, ¿no? Ir al INPI, pues sí, sabes que en primer lugar, ir al INPI no quiere decir que vas a encontrar la protección mañana, sino que por lo menos la registras, la solicitas. La solicitas, pues claro. Ya te da una protección por lo menos en ciernes, ¿no? También otra cosa que no hacen las agencias de publicidad es asegurarse que el NDA no solo se firme con la agencia y la empresa, el cliente potencial, sino también asegurarse que los funcionarios del cliente que estén presentes durante la presentación del pitch tengan también firmado el NDA. Muchas veces todos los empleados que están ahí, más bien no todos los empleados que están ahí, son empleados de la misma empresa de la agencia, es decir, del cliente, es decir, pueden ser empleados de alguna filial o de alguna otra empresa, y eso pues ya le rompió la confidencialidad. También la confidencialidad se puede sujetar a un tiempo determinado que sea razonable, pues de acuerdo con las circunstancias del caso. Otro tip y muy importante es incluir en el NDA una cláusula de no competencia para impedir que el cliente pueda contratar directa o indirectamente a los creativos de la agencia, a través de una filial, a través de la empresa matriz, qué sé yo. Esto es algo que tampoco tienen mucho en el radar las agencias, que la protección de secretos industriales es un delito sancionado por la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y puede ser causa de la imposición de 2 a 6 años de prisión. Y ojo, porque las infracciones y los delitos en materia de propiedad intelectual son considerados delitos graves, es decir, no ameritan fianza. Y también se les puede aplicar una multa de 100,000 unidades de medida y actualización, y como quiera, 9,622,000 pesos, pues sí duele que te pongan una sanción. Las ideas, como lo dije, ya acaso con esto termino el comentario, mientras no se plasmen en un elemento material, son intangibles etéreos que cualquiera puede aprovecharse de ellas, por lo que debemos cuidarlas en todos lados. Mira, yo no sé si tú conozcas, yo sí, de casos que por una plática de negocios en un restaurante, los competidores han tenido acceso a ideas de grandes compañías. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando la carrera que era Yo Pasambres en Procter & Gamble, que además lo digo, es una magnífica empresa, y escuela. Conocí el celo con el que protegen las ideas. Lo primero que nos decían es, a ver, ni en desayunos, ni en comidas, ni a la familia, ni en la familia se comentan los proyectos, la verdad. Y eso es algo que parece de primaria, y yo sé que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero empezando desde ahí ya estamos mal. Y bueno, pues mira, ya sé que el tiempo es corto, y hoy es jueves social, mi querido Roger. Como sea, ¿verdad? Me voy a empujar unos mezcales debidamente protegidos, fíjate, que no son ideas, son materializaciones ahora de nuestras artesanías mexicanas. Muy bien, Héctor. Pues sí, un gran tema el que nos traes esta tarde, el de pues cómo se da esta interacción entre las agencias de publicidad, los clientes, y cómo pues el plagio pues es un auténtico deporte nacional, ¿verdad? Es un deporte nacional y bueno, todo mundo lo hemos vivido en carne propia, hasta los mismos abogados. Sí. Los escritos que tú presentas en algún juzgado, en algún tribunal, contienen tus ideas y manera de expresar y de plasmar lo que estás defendiendo por cuenta del cliente. Muy pocos saben, inclusive abogados, que eso es materia de propiedad intelectual y de protección, y que no deben de ser copiados, e inclusive yo he sabido de casos, no voy a mencionarlos, pero se han demandado a abogados que se han fusilado el escrito de otro para aplicarlo en un asunto parecido. Entonces, bueno, en fin, pues mira, pues a tranquilizarse con unos mezcales por lo pronto, mi estimado Héctor. Que tengas muy buena tarde. Hasta luego, te mando un abrazo. Gracias.